¿Quién es Gabriel Díaz Campanella? Bueno, lo que pasa es que eso estaba pensando y comentando con unos amigos que cómo se presenta uno. Uno se presenta por lo que hace, uno se presenta por lo que es, uno se presenta por lo que sueña ser, uno se presenta ¿por qué? ¿Por dónde uno empieza a presentarse? Entonces ahí acotar, pues, nada, soy un tío que escribe, me he dedicado a escribir desde muy jovencito, sobre todo en el ámbito periodístico. No he escrito ficción nunca en mi vida, no sé si alguna vez lo haré. Y básicamente sí, he trabajado sobre la escritura a partir de la curiosidad que me ha movido primero por Uruguay y después por el mundo. O sea, básicamente soy un tipo curioso. Eso, soy un tipo curioso. Esa curiosidad que la tengo desde muy pequeño, la he aplicado al periodismo y por suerte he tenido la oportunidad de ir formándome cerca de gente o a través de lecturas que me fueron guiando creo que con cierto acierto, hacia hacer algo pasable, digamos, y poder publicar. Entonces sí, soy un tipo curioso que ha volcado esa curiosidad a la comunicación con los seres humanos y a partir de eso, bueno, me he movido esa curiosidad me ha llevado a tener experiencias que después he volcado en forma de artículos periodísticos o pequeños relatos, pero como les decía, nunca en la ficción, siempre a partir de cosas que me pasaron, nunca, porque aquí hay algo muy importante que es eh, ¿cómo decirlo? Que es una especie de convenio que uno tiene con quien lo lee, con quien te está leyendo, que es importante aclararlo. Dice, vos no podés hacer no ficción, o sea, escribir sobre la realidad y que la otra persona puede pensar lo que quiera o sentir lo que quiera, pero hay un convenio, ¿cómo se diría? Tácito por el cual uno escribe a partir de la realidad. Y esa realidad no se adorna ficticiamente. ¿Me Claro. explico? Eso es importante. Entonces, bueno, hay como una especie de contrato. O responsabilidad. O responsabilidad también, sí, es responsabilidad, pero me parece importante porque a mí muchas veces me han preguntado, ¿pero esto realmente te pasó? Ya. Y yo he pensado, joder, pero es muy fuerte que me pregunte si realmente me pasó, porque claro, lo que cuento roza un poco lo que podríamos, la ficción, lo que podríamos catalogar como un cuento de ficción, Claro. que en realidad es un cuento de... Y esa es una parte muy importante del periodismo. Bueno, eso soy de curioso que se dedica a contar historias de no ficción, que nací en Uruguay, eso es importante porque la cultura uruguaya en mi formación básica hasta los 20 años está ahí y es muy importante y después pasé por Praga, que la República Checa también me marcó porque viví casi un año aprendiendo un idioma que era muy distinto al español, conviviendo con gente que era de Asia, de África y de América Latina, algo de Europa, de Estados Unidos, y, y bueno, eso me ha enriquecido mucho, ¿no? De todos modos, si quieres, nosotros lo Ya que está, se terminó. sabemos un poquito, no, nosotros lo que sabemos un poco de vos es periodista que se va becado a Checoslovaquia, República Checa ya. luego viviendo en Barcelona, Sí. en Barcelona con muchos años, una trayectoria dentro de una empresa, luego si quieres lo hablamos. Ahí también has hecho viajes a Kosovo, ¿no? No, a Bosnia, perdón. Está en los Balcanes también. A Bosnia, estuviste también, bueno, no sé si ponerlo, si quieres contarlo tú cronológicamente. Puedo decir que los más importantes. O lo más importante. No fueron 180 o 100, fueron más o menos 35 o 38 países.
pero hubo algunos muy, muy importantes. Siempre yo trabajé en una organización humanitaria y siempre yo me volqué hacia el ámbito de los derechos humanos con mucho énfasis en el papel de las mujeres en situaciones adversas para la humanidad, digamos, para cualquier ser humano, como la mujer ha sido siempre, hasta donde yo conocí, un factor determinante para la construcción de la paz, digamos. El varón como hacedor de la guerra, no quiere decir que no haya mujeres, pero el hombre como el hacedor de la guerra, no quiere decir que no haya hombres de paz, por supuesto, pero la mujer siempre encargándose de la reconstrucción, de los hijos, de administrar y de hacer casas en casos de... Bueno, por eso me interesó siempre mirar atentamente al rol que jugaron las mujeres en diferentes situaciones post-conflicto, como pudo ser en Camboya, como pudo ser en Ruanda. En Sierra Leona estuve más trabajando con un sacerdote que se dedicó a rescatar a niños soldados, Chema Caballero, en Sierra Leona, eso fue en el año 2005. Bosnia-Herzegovina fue enseguida de haber llegado a Barcelona en el año 96 y hacía un año recién que habían conseguido la paz. En Sarajevo había estado cercada por los extremistas serbios del 92 al 95. Entonces, esa fue la primera experiencia que yo hice grande, digamos, como reportero, porque tenía 22 años, porque hay muchos tipos de periodismo, evidentemente. Claro. Y a mí el único que me pica y que me entusiasma es el del terreno, el de estar, no por vivir situaciones extremas, porque yo en realidad nunca fui a una guerra, sino que fui a posguerras. Entonces, sí estuve en varios países en situación de posguerra, y que las posguerras, por ejemplo, digo, Camboya, Ruanda, Sierra Leona, bueno, más o menos esos son los principales. Después Guatemala, Colombia, más o menos. También la posguerra es una instancia tan difícil como la guerra, porque en la posguerra la gente está muy traumatizada, hay todo para hacer, y se necesita mucha organización y coraje para salir adelante cuando el hombre tiene que reconstruir todo lo que ha destruido: casas, infraestructura, almas, vidas, o primero almas, vidas, casas, infraestructura, ¿no? Y hay todo para hacer. Una vez que estás trabajando en ese entorno, en ese contexto de dolor, aunque sea posguerra, sigue siendo la crueldad de una guerra, ¿cómo es luego cuando llegas a tu habitación? ¿Cómo consigues abstraerte? ¿Cómo te afecta en lo personal esa crueldad que estás viviendo? Sí, pues mira, por ejemplo, en Sierra Leona es muy difícil, tío, porque, por ejemplo, en Sierra Leona veía un montón de niños y se me llenan los ojos de lágrimas porque estaban un montón de gente mutilada, y ahí ves la crueldad humana en su máxima expresión, ¿no? Que pasó en todos los continentes, evidentemente. No quiero concentrarme en África, pero fue la experiencia extrema también en Bosnia-Herzegovina, por supuesto, en los Balcanes, pero uno no puede abstraerse a no ser que lleves medio año. Pero cuando tú vas a hacer un reportaje, si te puedes quedar un mes, agradécelo. Claro. ¿No? Porque si no eres enviado especial, etcétera, etcétera, agradece que te puedes quedar 3 semanas y en la primera semana observar. En la segunda semana observar y escuchar. En la segunda semana darte cuenta de que parte de la historia que te cuentan no es como te la cuentan, o es relativamente cierto y no. Y la tercera semana pues caer un poco en la cuenta de... Es como una especie de filtro. Los días y el tiempo va pasando, es como, actúa como una especie de filtro, ¿no? Siempre que tú tengas
la capacidad, primero, de no volverte loco en esas situaciones, de no perder el control, porque tienes que tener control. Llegas a tu habitación y lloras. Evidentemente, cuando vos pasas el relato, la dulcificación extrema para mí no es recomendable, ¿no? En el texto ni en el relato. Hay que dejar que los otros sean protagonistas, ser lo más fiel posible al testimonio de quien te habla a ver, que tus rabias, tus emociones o las circunstancias que vos estés pasando por la vida, cosa muy difícil, no se cuelen en el texto. ¿Cómo decides tú los lugares a dónde ir? O sea, ¿cómo decides ir a un lugar? ¿Te vas con un tema preparado? ¿Vas con algo al cual una curiosidad que tengas sobre ello? Bueno, ahí les voy a contar una historia muy interesante, porque en Barcelona, cuando yo vivía en Barcelona, y entonces había una charla que se enfocaba bien hacia lo que a mí me interesaba, que era el protagonismo de la sociedad civil en los conflictos, cómo la sociedad civil intervenía para que el conflicto fuera menos duro, o se intentara salir, o gestos de solidaridad que... Bueno, y entonces fui a escuchar a un cooperante ruandés que fue a Barcelona a hablar, y él contó la historia de una señora que era curandera, que estaba en el medio del campo en Ruanda, y cuando estaba el conflicto, el genocidio, que transcurría el genocidio, el conflicto entre Tutsis y Hutus en Ruanda, esta señora, que pertenecía a una de esa parte del conflicto, digamos, protegió a quien supuestamente eran sus enemigos y a extranjeros que estaban en la vuelta, y los escondió en su granero. Entonces, durante aproximadamente un mes, ella les dio de comer a unas 30 o 40 personas, y era una persona que vivía en extrema pobreza. Y varias veces la habían denunciado, y como ella era curandera y tenía conocimientos esotéricos, no sé cómo llamarlo, cuando la Guardia Urbana se acercó para registrar su granero, etc., resulta que ella hizo unos gualichos, hizo unos mejunjes, pues se provocó un vómito delante de los guardias, y dijo, bueno, aparentó que la presencia del mal poseía, exactamente, aparentó estar poseída, y los tipos se fueron y la gente, bueno, se salvó. Zula, ella se convirtió en una heroína, y claro, yo escuché su historia, y luego lo que hice fue, apenas se planta una semilla en mi cabeza, yo empiezo a ver de qué manera llego. Ah, vale. ¿Está? Yo escuché la historia de ella y dije, tengo que conocerla. Sí. Entonces, muy calmado, le conseguí el mail de este chico, le escribí, eran otros tiempos, se tardaba un poco más, vi las posibilidades de llegar a Ruanda, si era posible, fácil, caro, no caro, porque hay viaje por mi cuenta. Y cuando llegué allí, hice todo lo posible por llegar a su aldea, tomando transporte público, y conversé con ella, pues ahí un par de horas o 3. Llegaste a encontrarla, o sea, la encontraste y pudiste hablar. Llevaba una cámara antigua que me había prestado una amiga, Karina, fotógrafa de Barcelona, y con esa cámara hice unas muy buenas fotografías de Zula y su familia, todavía las tengo, que es una joya. Y así fue como llegué. Ese, por ejemplo, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de cómo yo estoy en una conferencia, cuento una historia, igual me he tragado un montón de conferencias y no he sacado nada o sí una idea, pero no algo tan concreto como esta historia, ¿no? Y era un ejemplo muy claro de cómo una persona muy humilde hizo una gran cosa para salvar a seres humanos que igual
en el contexto de la guerra tenían que ser sus Sus enemigos, enemigos, claro. y ella, sin embargo, lo salvó porque estaba por encima de las pavadas planteadas por la guerra, ¿no? Que finalmente es toda una estupidez mayúscula, es una estupidez enorme. De los viajes que has hecho, ¿hay alguno especial? ¿Hay algo que te haya marcado o alguno que haya dejado una huella grande en ti? Bueno, sí, por ejemplo, un chico en Colombia que, que entrevisté y que siempre cortaba por un campito para llegar a su escuela, para un atajo, para llegar a su casa, Ujú. y una mina antipersonal le voló una pierna siendo un niño. Entonces, claro, este tipo de historias te dejan, y ahí estaba él con su ánimo, con sus ganas de vivir, y todo eso es impresionante, ¿no? ¿Por qué es impresionante? Porque es evitable, no inevitable. Claro. Es evitable este tipo de sufrimiento. Hay otros sufrimientos que no son inevitables, digamos, ¿no? Porque son parte de la vida. Sí, enfermedades. Enfermedades, pérdidas. Pero por ejemplo, y claro, ahí te da mucha rabia, pero como te decía, está bien que uno exprese su rabia y tal, pero eso en tu diario íntimo, y si luego lo quieres publicar o dar una conferencia sobre un tema, ahí larga todo lo que tengas adentro, ¿viste? Pero cuando tú haces algo más elaborado, ya la realidad es suficiente. Claro, bueno, es información de lo que pasa, lo Claro, sí, real. pero lo que te decía, que es información con alma, es decir, que no quiere decir edulcorado, ¿no? Porque la realidad ya es suficiente. ¿Y cuál es la realidad? Pues esto, es un niño que tomaba un atajo y la puta mina, pues, le vuela una pierna. Y un niño queda echado en el medio del campo con la pierna que se podría haber muerto y por casualidad, por las cosas de la vida, no se murió. Perdió una pierna. ¿Y cómo conseguir un niño pequeño de una familia humilde una pierna ortopédica con lo que cuesta, que hay que cambiarla a medida que la persona va creciendo? Y bueno, entonces la guerra y la violencia es la mayor estupidez humana. Bueno, Pero de todos modos, tú no solamente has tocado el tema de la guerra ni la posguerra, después también has estado un año viviendo en Río, ¿no? sí, Has estado 6 meses viviendo en la India. en la India, sí. Generalmente he puesto el foco en India, por ejemplo, a mujeres que habían sido quemadas con ácido por sus parejas. Entonces ahí en Calcuta también me dediqué muchos meses a hablar con víctimas de ácido, que son mujeres que están quemadas y que, bueno, entonces ahí te digo, la coraza tiene que ser medio fuerte porque, pero es importante contarlo, es importante que esté en medios. Ese reportaje que hice sobre las supervivientes del ácido llegó a Salto, a mi pueblo natal en Uruguay, ¿no? Desde la Desde publicación Calcuta. en Calcuta. En Calcuta, ¿no? Yo lo publiqué en El País, pero un cura en una misa en Salto habló del reportaje y mi tía estaba ahí en la misa. Qué bueno. ¿No? Entonces es muy impactante eso para mí también. Claro. Y capaz que lo hizo uno de otro pueblo del Uruguay. Claro, claro. Y bueno, y todo eso va moviendo piezas, diríamos que hacia el bien, porque es lo que yo pretendo con lo que hago, es que el mundo sea un poco mejor, evidentemente. A mí me interesa que el mundo sea mejor, no peor, ¿no? Ahora, no creo que lo que yo haga vaya a cambiar el mundo, evidentemente, pero sí que contribuya a que, o a mostrar el mal, y también el bien del que es capaz la humanidad, porque es esa dualidad permanente, ¿no? Entonces, claro, tú me dices, bueno, también viviste 6 meses en la India. Sí, viví 6 meses en la India, pero también después estuve un mes en Corea. Esa fue lo que pasa es que me voy acordando, ¿no? En Corea del Sur hice un reportaje sobre las mujeres que habían sido violadas por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial en Corea.
habían sido llevadas a prostíbulos y hablé con una señora que era violada por soldados, obligada a prostituirse, violada por 30 soldados al día. Sí. Bueno, esas mujeres que se llamaban Comfort Women, eran las mujeres confort, que confortaban, digamos, no sé si existe la palabra, la ansiedad sexual, digamos, de los soldados japoneses. Una barbaridad mayúscula que Japón siempre negó, nunca reconoció este delito, ¿no? Entonces fui a buscar a una de las pocas supervivientes y hablé con una mujer que tenía 90 y pico de años, y por suerte todo eso pude ir publicándolo. Y eso lo publicabas en El País de España. En El País de España, en el semanario Brecha de Uruguay, en todas las publicaciones que me abrieron las puertas. Y todas esas publicaciones o entrevistas, o sea todo lo que hacías no te daba para sufragar tus gastos. No. O sea, No, por lo cada cual vez menos. te tenías que... Cada vez menos, porque si te pagaban por la publicación de un reportaje 1.000 euros en los 90 o 1.500 euros, ahora igual te pagan de 60 euros a 300, con suerte. Claro, igual tú estás una semana, un mes... No, una semana ya te digo que no, o una semana no te da para nada. Una semana, quien va a hacer un reportaje y está una semana, olvídalo, tío. Puede poner primeras impresiones porque es lo que hay, pero esas primeras impresiones van a cambiar radicalmente a la tercera. A mí, Gervasio Sánchez, que es un gran fotoperiodista, reportero fotográfico y escritor de aquí de España, me dijo por lo menos unas 3 semanas en un lugar para empezar a entender. O sea, olvídalo de pagarte llegar a publicar. Sí, si son unas elecciones y tal y cual. Y tienes que estudiar mucho antes, pero todo lo que leas puede ser brutalmente roto por la realidad luego. Todas esas personas que vas a entrevistar, ¿les cuesta hablar de lo que ha sucedido o son gente que están dispuesta a contar lo que le ha sucedido justamente para... Sí, es interesante porque el periodista tiene el papel, o el reportero tiene el papel de ser, de molestar mucho. Porque tú tienes un objetivo, contar cómo fue el genocidio de Ruanda y qué pasó después y qué papel jugaron las mujeres de Ruanda. Entonces había una organización que se llamaba Viudas de Ruanda, que eran mujeres que habían perdido a sus maridos durante el genocidio y habían formado una organización. Entonces viene un pelado de Uruguay que vive en Barcelona y que quiere hacer un reportaje, y es muy fuerte para la víctima empezar a hablar. Claro. Está ese término que es acertado, que se llama, que nombra la revictimización, ¿no? Volver a pasar por lo mismo, por el duelo, que hay que intentar evitar meterse en terreno que hiera a la persona, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces hay que respetar el silencio. Si al final te tienes que ganar su confianza. Y tienes que tener tiempo para escuchar. Claro, sí. Es muy importante tener tiempo. Ya. Pedir permiso para grabar, todo eso es importante, sigue siendo importante, pero se va perdiendo por la velocidad en que transcurren las cosas. Se va perdiendo, pero el periodista tiene la obligación y pedir permiso para grabar y manejarse con muchísimo respeto, máxime si estás enfrente de gente que la pasó muy chunga, ¿no? Mira, este punto, por ejemplo, es importante. Estábamos en Camboya haciendo un reportaje sobre un proyecto Protect que protegía desde España, en asociación con una ONG francesa, me parece, haciendo un reportaje sobre niños víctimas de abusos sexuales de turistas europeos en Camboya, de niños de 5 años que eran llevados por turistas a su hotel
y que pasaban los abusos sexuales en el hotel. Bueno, este proyecto buscaba protegerlos. ¿Qué pasa? Allí había que decidir qué preguntar a los niños menores. Ojo ahí, ojo. Complicado. Claro, ojo, porque estás tratando con un ser lo más delicado y sagrado que hay en la vida, que son los niños, y que igual el periodismo amarillista va a saco. Sí. Sí, y sí. que hay en todas partes y que abunda ese tipo de periodismo. Sí, destructivo. Contame lo peor Sí, sí. para que tenga gancho, Claro. ¿no? Maldito seas, tío, porque les estás obligando al niño, lo estás tratando como una mercancía. Entonces, ¿qué pasa? Yo decidí, porque tenía que contar las historias de las víctimas, dónde habían nacido, cuál había sido su historia, y los abusos, sin preguntarles a ellos qué había pasado, ¿no? Y bueno, entonces ahí frente a los niños que tenían 12 años o menos, simplemente hablaba de su vida. Estaban en unos hogares de acogida, con tratamientos, etcétera, con educación, con comida, con rehabilitación. Y eso es un desafío para el periodismo. Pero Eso, lamentablemente es justamente van dirigidos de esa manera porque eso es lo que más vende, ¿no? claro, pero por ejemplo, yo he trabajado para El País, o trabajo como colaborador del País, y yo coincido con los parámetros éticos de ese medio, ¿no? Bueno. Nunca me van a pedir eso, ni yo nunca lo voy a plantear, evidentemente. Entonces, o sea, lo que te pregunto, ¿están condicionados los periodistas para vivir del periodismo? Porque si decimos que cuando uno hace historias como las haces tú, Sí. luego eso tiene un valor de 50 a 600 euros Sí. y te has pasado 3 meses Claro. en los sitios, no sería rentable o no sería fácil vivir. No, te tienes, o sea, yo ahora estoy instalado en Uruguay, pero si tu pretensión es hacer un reportaje, por ejemplo, en Namibia, en Camerún, pues lo mejor es que tú encuentres la manera, como lo hice en Corea, de poder tener la habitación a cambio de arreglar el hostal. Claro. Y cocinar, no, limpiar. Claro. Y paralelamente, pero bueno, hay que tener ganas. No, pero hay que tener ganas, vocación también. Porque... Hay que tener ganas es decir, yo ahora cumplo 50 y sigo teniendo las mismas ganas que a los 20. Ya. Y yo me voy a limpiar, no tengo pretensiones porque obvio que si me quieren pagar 5.000 euros porque lo voy a reinvertir en lo que hago. Claro. ¿No? Si a mí me pagaran 5.000, pues yo tendría una base suficiente como para decir, vale, ahora me voy a Sudáfrica para saber en qué está todo el proceso que vivieron con la salida de apartheid hace añares, ¿no? Claro. Por ejemplo. Claro. Porque me tengo que pagar los vuelos, porque tengo que pagarme una habitación de hotel y no estar o una pensión y no estar pensando en que tengo que limpiar, claro. ¿Sabes? Pero claro, esta es la precariedad en la que está el periodista. Ese tipo de periodismo o en general, porque también luego tenemos gente que son periodistas o pseudo periodistas, ¿no? Que están tratando o sea, que les va muy bien, aparentemente, ¿sabes? O que pueden vivir de ello. O sea, lo que resulta un poco frustrante que gente como tú, ¿sí? No pueda llegar a dedicarse plenamente a su pasión. Y sé que hay una realidad que tengo que aceptar. Dentro de esa realidad, que es la precariedad periodística, que está bien que se diga, y que, digamos, oye, que hay, el otro día una periodista decía que hay enviados especiales o freelance que están enviando reportajes de guerra
desde Ucrania y les pagan 50 euros por nota. ¿Tú te crees? Y una periodista de un medio importante estaba como denunciando, y varios lo están haciendo. Y bueno, y los que tienen vocación para hacer eso, los que tenemos vocación para hacer determinada cosa, evidentemente vamos a seguir empujando para que, y ojalá, la precariedad no lleve a la pérdida de calidad. Ya. Ese es otro peligro. Claro, ¿no? claro. efectivamente. La pérdida de calidad del fruto que tú sacas periodístico, ¿no? Claro. Eso es importante. Y porque además, en los tiempos que corren, no todo el mundo está dispuesto a pasar según qué incomodidades. Claro. ¿Viste? Llegar a un lugar donde haga un calor de la gran 7, haya un desorden de la gran 7, que te pueda pasar cualquier cosa, donde si tienes cualquier problema de salud probablemente sea más complicado, ¿viste? Salir adelante. Es decir, hay que tener un grado no hay que ser ni más valiente ni nada, hay que tener cierta dosis de inconsciencia, hay que tener una dosis de inconsciencia, mucha ingenuidad en cuanto a ese niño curioso que llevas dentro y que te movió hacia la comunicación y el periodismo, mantenerlo pequeño en el sentido de que siga con esa curiosidad de por qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, pero ¿y usted qué hizo? ¿Y cómo le salió a hacer eso? Las preguntas que hacen los niños, intentar mantener esa frescura que te da la curiosidad. ¿Cuál va a ser el próximo gran reportaje de Gaby? ¿Tienes ya algo en mente? A mí el continente africano me sigue despertando mucha curiosidad y me encantaría poder seguir trabajando allí. Pero en mente, ahora no se me ocurre nada que tenga así en primer orden, digamos. Aprovechando que ahora estás afincado en Uruguay, como dices, Sí. haces entrevistas ahí, hace poco hiciste lo del centenario, ¿no? Lo del estadio Centenario, sí, que se terminó de construir en tan solo 6 meses. Levantaron un estadio en 1929, 1930, que se llama Centenario porque fue inaugurado justo el día del centenario de la Constitución uruguaya. Y aquí dentro de España, ¿no? Ha llegado se conoce al Pepe Mujica, o mucha gente ha conocido al Pepe Mujica y lo ven como, o se ha visto como un hombre noble, salvador, que pelea por el pueblo. Sí. Bueno, yo conozco un poquito la historia de él y tú lo has entrevistado. ¿Cuál fue tu impresión o cuál fue? Bueno, la impresión de Mujica para cualquier persona que lo conoce, evidentemente después el trato diario, cuando tú tratas a una persona que tiene cierta importancia histórica, te vas acostumbrando como todo, ¿no? Sí. Pero a mí yo lo fui a entrevistar y conversé varias horas con él en su chacra, donde vive en una chacra muy sencilla, con una casa muy sencilla, a las afueras de Montevideo. Él seguía cultivando la tierra porque ahora está muy enfermo, en este momento está internado. Le diagnosticaron un cáncer de esófago en abril, mayo y está con tratamientos. En fin, que a mí lo que me produjo con Mujica, y he entrevistado a gente pues importante, a presidentes y eso, o alcaldes importantes en momentos clave, digamos, lo que me pareció
del encuentro con Mujica es que estaba frente a un personaje de la historia, pero no solo de Uruguay, más de Uruguay. Que traspasaba el Uruguay, ¿no? Sí, sí. Y no te voy a decir que, claro, uno siempre está nervioso cuando va a hacer una entrevista porque lógicamente quieres que salga bien, Claro. que no se te vaya la olla, no irte por las ramas, que el entrevistado no te diga a los 15 minutos me voy, porque ahí qué carajo haces, como dices, lo retengo, o que el aparatito se te pare, se acabe la pila o se te rompa. Es difícil, pero ha pasado, a mí me ha pasado. Sí. En Camboya me pasó con un tipo superviviente del genocidio camboyano. Estaba contando una historia tan fuerte y el grabador se paró. Claro, el tipo estaba contando algo impresionante de cómo había sobrevivido al genocidio camboyano. El dictador Pol Pot había decidido apresar a todo tipo que tuviera pinta de intelectual. Todo Camboya tenía que ser campesino. Todo, porque era una dictadura del campesinado, en fin. Él quería eliminar todo signo de intelectualidad, de pensamiento, y más de opositor. Y este era un pintor de pueblo, Van Nat, era un pintor de pueblo que estaba caminando en su pueblo y que llevaba gafas, y lo detuvieron por llevar gafas. Por creer que es intelectual, ¿no? Sí. Lo apresaron y lo llevaron a un centro de detención y tortura y muerte en Camboya, S21, famoso, y el tipo así escuchó las torturas, los peores métodos de tortura que te puedas imaginar. Abrir heridas a las personas, esto se tiene que saber, abrir heridas a las personas y meterles bichos, arrancarle las uñas, ahogarlos, sacarlos, o sea, ¿y qué pasó? El tipo estaba preso allí e iba directo al paredón, o sea, y por cosas de la vida alguien dijo o comentó y un guardia escuchó que él era pintor. Pintaba. Brocha gorda, brocha fina, él pintaba retratos y tal. Y lo cogieron para que empezara a pintar los retratos de Pol Pot, el dictador. Uh-huh. Mientras tanto, el tipo fue observando cómo torturaban a toda la gente, a sus compañeros. O sea, lo peor. Mientras él se salvaba, imagínense el cargo, no lo que te pasa porque él se iba a salvar, claro. la impotencia. ¿Y qué hizo? Es maravillosa esa historia, ¿eh? El tipo luego pintó todo lo que vio. Y hoy esos cuadros están colgados allí, con los métodos de tortura. Y la gente colgada, la gente en los submarinos y tal. Bueno, ahí pasó de todo. Y cuando yo fui a entrevistar a Mujica, me acuerdo que llevaba papel, llevaba las grabadores y decía que no separé nada porque quería que saliera bien, lógicamente. Y bueno, frente a Mujica uno tiene la sensación de que está frente a la historia, más allá, la historia del ser humano, ¿no? De cómo un ser humano crece en un país, Uruguay, decide tomar un camino de las armas para cambiar el modelo político. Yo no soy juez como para decir si eso está bien o está mal. Yo estoy en contra de toda manifestación de violencia, de las armas, como lo detesto profundamente, quisiera que no existiera, pero existen. Y luego él pasa 14 años en la cárcel siendo víctima de las peores torturas, solo en un calabozo vil. Luego sale de la cárcel y se integra a la vida democrática, llega al Parlamento y luego llega a ser presidente. Es increíble. Es increíble. Es increíble porque además Mujica es un conciliador. Mujica no va a dividir las aguas, no en los últimos tramos de su vida, no sé antes, pero él no tuvo nunca un discurso, intenta pues que todas las piezas de la sociedad más o menos empiecen a encajar como para que haya menos desigualdad y menos pobreza y para que la gente viva mejor. Entonces sí, Mujica es un personaje muy potente
y que transmite una energía impresionante. Eso fue lo que me pasó a mí, que fue estremecedor. Qué bueno, qué bueno. Mucha suerte con esta iniciativa que tuvieron ustedes y seguramente van a entrevistar a personajes que valdrá la pena seguir y escuchar, ¿no? Primero agradecerte por haber venido, has sido el primero. Sí. Y agradecerte por todo, por abrirte, por contar todo lo que has vivido. Hay muchísimo más, seguramente nos volveremos a ver. Pero vieron que me sale, ¿no? Te sale espontáneo. Me sale te sale porque me espontáneo. encanta. Sí, Me sí, encanta, sí, me sí, encanta. sí. Aparte, me parece muy importante que las nuevas generaciones, no porque yo me considere, digamos, un profeta, ¿viste? No, pero que las nuevas generaciones lean y escuchen testimonios de los periodistas mayores, digamos, o relativamente mayores para compartir las experiencias. Claro. Es importantísimo Sí. para que esto, digamos, haga del mundo un lugar un poco mejor y ya está.